Dicen que no sientes el paso del tiempo cuando estás en coma. Se equivocan. Lo sientes escurrirse, como un ladrón silencioso e invisible que roba años mientras flotas en una oscuridad salpicada de sonidos ahogados y sensaciones fantasma. 14 años. Ese es el tiempo que me retuvo el vacío antes de escupirme de vuelta a la estéril realidad blanca de una habitación de hospital. Mi hermana, Sofía, fue la primera cara que realmente registré. Su expresión una mezcla forzada de alivio y una lástima que sentí como papel de lija en mis nervios en carne viva. Me llevó a casa. Una palabra que supo a cenizas en mi boca en cuanto entramos en el camino de entrada de la casa que una vez compartí con Elena. La casa en sí no había cambiado mucho por fuera. El mismo revestimiento azul pálido, el mismo roble dominando el jardín delantero, sus hojas susurrando secretos que ya no entendía. Pero entrar fue como caminar dentro de una réplica meticulosamente elaborada, diseñada para resaltar mi ausencia. Elena estaba allí, por supuesto, todavía hermosa, pero la luz en sus ojos parecía más apagada, de alguna manera contenida. Y a su lado estaba Julián, alto, sereno, irradiando una confianza tranquila que se sentía completamente ajena en mi espacio. Su sonrisa era perfecta, ensayada, ofreciendo bienvenida mientras, al mismo tiempo, marcaba su territorio. Era su marido ahora. Esa palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Tenían una hija, Lila. Una niña pequeña y callada, con el pelo oscuro de Elena y la inquietante quietud de Julián. Me observaba con ojos grandes y sin parpadear. Una jueza en miniatura presidiendo mi regreso espectral. El abrazo de Sofía se sintió torpe, obligatorio, antes de que se excusara y me dejara en esta exhibición de museo de la vida que había perdido. Los movimientos de Elena eran vacilantes, cuidadosos, como si manejara cristal frágil. Me ofreció la habitación de invitados, mi antiguo despacho, con una amabilidad que parecía más un manejo cauteloso que una calidez genuina. Cada objeto, cada olor, cada interacción gritaba que yo no pertenecía allí. Julián era el más desconcertante. Su solicitud era implacable, ofreciéndome bebidas, preguntando si estaba cómodo, guiándome a través de las funciones básicas de un mundo que había avanzado tecnológicamente a pasos agigantados mientras yo yacía inerte. Su voz era suave, calmante, del tipo que usarías con un animal asustado o un paciente alterado. Parecía decidido a integrarme sin fisuras en su vida establecida, un fantasma invitado a sentarse a la mesa, observando para siempre el festín del que ya no podía participar. El aire estaba cargado de palabras no dichas, del vasto e insalvable abismo de aquellos 14 años robados. Me sentía profundamente irreal, un fallo en su presente cuidadosamente construido. Hablaban de recuerdos compartidos a los que no podía acceder, bromas internas que me pasaban por encima, planes para un futuro que no tenía espacio designado para mí. Elena a veces me miraba con un destello de algo. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Antes de que Julián desviara suavemente la conversación hacia otro lado, su mano descansando posesivamente en el brazo de ella. Todo era tan educado, tan considerado, y sin embargo, totalmente asfixiante. El silencioso murmullo de su vida doméstica era un recordatorio constante de mi obsolescencia. Lo peor no era la pérdida, aunque eso era una herida abierta y en carne viva. Era la sensación generalizada de que todo estaba mal, una sutil disonancia que vibraba bajo la superficie de sus vidas perfectas. Estaba en la forma en que la sonrisa de Julián nunca llegaba del todo a sus ojos, la forma en que Elena parecía contener la respiración cada vez que yo entraba en una habitación, la forma en que la pequeña Lila
A veces me miraba fijamente con una intensidad que parecía antigua, conocedora. Era un extraño en mi propia casa, atormentado no por espíritus, sino por la vida que había crecido sobre mi tumba mientras yo aún respiraba. Esta normalidad cuidadosamente seleccionada se sentía como una fina capa tensada sobre algo profundo e inquietante. Sabía, con una certeza que se asentó fría y dura en mi estómago, que el mundo al que había despertado no era el que había dejado atrás. La sensación era más que simple desorientación por el coma. Era un instinto primario que gritaba que la imagen estaba fundamentalmente viciada, que las sonrisas eran máscaras y que algo terrible había sucedido mientras yo dormía. Algo que todos los demás habían olvidado o elegido ignorar. Y estaba desesperado, aterrorizado, por saber qué era. Los médicos del hospital lo llamaron desorientación post-coma, confabulación. Etiquetas fáciles para mentes que anhelan explicaciones sencillas. Pero los recuerdos no eran fragmentos borrosos de sueños. Eran esquirlas afiladas y viscerales incrustadas en mi conciencia. Reliquias de la oscuridad. No era solo negrura allí dentro. Era un estado de suspensión, donde el mundo exterior se filtraba en oleadas distorsionadas. Las voces eran lo más claro. La de Elena, inicialmente ahogada por las lágrimas, luego adelgazándose en actualizaciones resignadas. La de Sofía, divagando sobre cotilleos del trabajo y noticias familiares, intentando anclarme a la normalidad. Las de mis padres, frágiles y temblorosas de esperanza perdida. Pero era la voz de Marcus la que resonaba más fuerte ahora. Marcus, mi mejor amigo, mi colega en el departamento de astronomía. Sus visitas iniciales, capturadas en mi conciencia fragmentada, eran frenéticas, reflejando el pánico global. Hablaba de 2025, el año en que todo se torció. La increíble emoción que rodeó el descubrimiento de firmas de vida microbiana en K218b, la confirmación de que no estábamos solos, por pequeña que fuera la compañía. Luego, semanas después, comenzó la extrañeza. Describió un evento meteorológico extraño. Ni lluvia, ni polvo. Unas partículas brillantes, casi invisibles, que descendían globalmente. Esporas, susurró cerca de mi cama, su voz tensa por el miedo. Esporas cósmicas, Alex, viajando en los vientos solares desde algún otro lugar. Habló de la creciente inquietud que siguió a la lluvia de esporas. La gente cambiaba sutilmente. Olvidos, pequeños cambios de personalidad, una extraña placidez reemplazando el asombro o el miedo inicial. Luego, focos de agresividad inusual, confusión, culminando en un caos generalizado y desarticulado. No era una guerra, no una invasión abierta, sino un desmoronamiento lento e insidioso de lo familiar. Describió la escena fuera de la universidad el día que me hirieron. No un accidente, no una bala perdida, sino atrapado en una oleada de violencia repentina e inexplicable de una multitud cuyos ojos parecían vacíos, desconectados. Un golpe en la cabeza, luego la oscuridad. Crucialmente, recordaba a Marcus volviendo más tarde, meses o quizás años después de mi coma, su tono cambiado. Ya no en pánico, sino silencioso, conspirador, aterrorizado. Teorizó que las esporas llevaban un parásito, algo que no mataba, sino que se integraba, algo que sutilmente recableaba el cerebro del huésped, calmando el trauma, borrando el recuerdo de su propia llegada, imponiendo una tranquilidad sumisa. Creía que se propagaba por contacto cercano, partículas en el aire, quizás incluso el suministro de agua, una infiltración silenciosa y global disfrazándose de paz. Y habló de la señal, una marca sutil, casi imperceptible. Se había inclinado cerca, su voz apenas audible por encima del pitido rítmico de mis monitores.
Mírales los ojos, Alex, susurró, las palabras grabándose a fuego en mi mente dormida. Si alguna vez sales, mira de cerca. Un ojo será apenas una fracción más claro que el otro. Una diminuta decoloración, como un defecto en el iris. Así es como lo sabes. Esa es la marca. Era un detalle escalofriantemente específico, demasiado extraño para ser un simple sueño. Estos recuerdos no eran secuenciales, más bien como vívidas instantáneas iluminadas por relámpagos en la oscuridad. La euforia global por K 2-18b, el brillante descenso de las esporas, la creciente ola de comportamiento inquietante, los susurros aterrorizados de Marcus sobre parásitos y mentes alteradas, el brillo de algo incorrecto en los ojos de la gente, el dolor agudo y cegador antes del largo silencio. Se sentían intensamente reales, codificados en mi propio ser durante esos años perdidos. Mi lesión en la cabeza no solo me había dejado inconsciente. De alguna manera, sentía que me había protegido, dejando el toque alterador de memoria del parásito incapaz de arraigar completamente. Ahora, devuelto a este mundo plácido y educado donde Elena sonreía cuidadosamente y Julián irradiaba una tranquila capacidad, esos susurros del vacío se sentían como la única verdad que poseía. Los médicos podían hablar de trauma y confabulación todo lo que quisieran, pero las advertencias aterrorizadas de Marcus, la imagen de la lluvia de esporas, el escalofriante detalle de los ojos desiguales. Todo esto se sentía más real que la tranquila calle suburbana de afuera, más tangible que la educada ficción que Elena y Julián estaban viviendo. No solo me estaba recuperando de un coma, estaba varado en el lado equivocado de una catástrofe invisible. El proceso de reingreso fue un humillante regreso a rastras a la funcionalidad básica. Las sesiones de fisioterapia me dejaban temblando y agotado, mis músculos gritando en protesta después de años de atrofia. La tecnología era un paisaje desconcertante. Los teléfonos eran losas de cristal elegantes y terroríficamente potentes. Los coches susurraban por la calle con silencio eléctrico. Internet era un diluvio abrumador de información que no podía procesar. Elena y Julián eran pacientemente condescendientes, guiándome como a un niño. Su amabilidad un recordatorio constante y sofocante de mi dependencia y desplazamiento. Julián, en particular, siempre estaba allí, ofreciendo ayuda, anticipando necesidades que aún no había expresado. Su presencia era un zumbido de ansiedad de bajo nivel bajo mis pensamientos conscientes. Se movía con una eficiencia que parecía casi demasiado suave. Sus gestos medidos, sus expresiones cuidadosamente moduladas. Parecía dedicado a hacer mi transición fluida, asegurándose de que me sintiera parte de la familia. Sin embargo, sus esfuerzos solo amplificaban mi sensación de alienación. Me encontré observándolo, no por sospecha abierta inicialmente, sino con la curiosidad desorientada de un antropólogo estudiando una especie desconocida. Su calma se sentía menos como un temperamento genuino, y más como una fachada meticulosamente mantenida. Empecé a buscar, discretamente al principio, luego con creciente fijación, la señal que Marcus había descrito. Parecía absurdo perseguir un detalle susurrado en la niebla de un coma. Estaba proyectando mi propia paranoia, nacida del trauma y la pérdida, en la cara de Julián. Escaneé los ojos de Elena, los de Sofía cuando venía de visita, las caras en las omnipresentes pantallas que mostraban presentadores de noticias y celebridades. Nada. Todos parecían normales. Sus ojos simétricos, sus miradas claras. La duda comenzó a infiltrarse, fría e insidiosa. Quizás los médicos tenían razón.
Quizás los recuerdos eran solo cicatrices, miembros fantasma de una vida cercenada por la lesión. Entonces, una mañana, sucedió. Estábamos en la cocina, la luz del sol entrando a raudales por la ventana. Julián se giró para responder a una pregunta que le había hecho sobre cómo operar la exasperantemente compleja cafetera. La luz le dio en la cara justo en el ángulo adecuado. Por una fracción de segundo, lo vi. Su ojo derecho. No era dramáticamente diferente. No algo que notarías a menos que estuvieras buscando específica, obsesivamente. Pero estaba allí. Una sutil dilución del azul. Una leve palidez en comparación con el izquierdo, como una mancha de acuarela ligeramente diluida. Era exactamente como Marcus había susurrado. Un defecto en el iris. La taza de café se me resbaló de los dedos, repentinamente entumecidos, cayendo con estrépito sobre la encimera, salpicando líquido oscuro. Julián se sobresaltó, sorprendido, su mirada clavándose en mí. La sutil diferencia en sus ojos momentáneamente más pronunciada por la sorpresa antes de que su expresión volviera a su habitual calma preocupada. ¿Todo bien, Alex?, preguntó, su voz uniforme, pero vi, o imaginé ver, un destello de algo más detrás del azul plácido. Cálculo, conciencia. Rápidamente se dio la vuelta para coger un paño, rompiendo el contacto visual. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. No era un sueño, no era confabulación. La señal era real. La advertencia susurrada de Marcus resonó con aterradora claridad. El hombre que vivía con mi mujer, criando a una niña en mi casa, llevaba la marca. La teoría del parásito, la invasión insidiosa, los recuerdos alterados. Todo regresó con la fuerza de la certeza. El aire en la cocina se sintió espeso, cargado. La escena mundana repentinamente imbuida de un subtexto horripilante. Julián, limpiando la encimera con cuidado meticuloso, parecía completamente inconsciente del abismo que acababa de abrirse a mis pies. A partir de ese momento, todo cambió. La amabilidad de Julián ya no se sentía condescendiente. Se sentía depredadora. Su calma parecía tensión contenida. Su presencia no era solo inquietante, era aterradora. Veía la sutil diferencia ocular más a menudo ahora, captándola en reflejos, en momentos de descuido. Era un recordatorio constante y escalofriante de que la normalidad que me rodeaba era una mentira, y que vivía bajo el techo de algo que no era del todo humano, algo que posiblemente había orquestado el silencioso borrado del mundo que recordaba. El fantasma en mi propia vida comenzaba a darse cuenta de que podría ser la única persona real que quedaba en la casa. Armado con la escalofriante confirmación de la señal, mis interacciones con Elena y Julián se convirtieron en una actuación tensa. Intenté actuar normal, continuar el lento y arduo proceso de rehabilitación, pero por debajo zumbaba una energía frenética. Necesitaba más. Necesitaba saber cuán profunda era la alteración, cuánto recordaban o se les permitía recordar. La confrontación directa parecía un suicidio. Era débil, dependiente, superado en número. Así que opté por sondeos indirectos, preguntas trampa cuidadosamente plantadas en el campo estéril de la charla trivial. Es extraño, reflexioné una noche, aparentemente viendo un documental sobre exploración espacial. Tengo estos recuerdos fragmentados de cosas raras que sucedieron alrededor de la época en que encontraron esos microbios en K218b, allá por el 25. Como un clima extraño, gente actuando de forma rara. ¿Te suena de algo? Mantuve mi tono ligero, casual, mis ojos fijos en la pantalla,
pero cada terminación nerviosa estaba atenta a sus reacciones. Elena frunció ligeramente el ceño, un destello de confusión cruzando su rostro. ¿Clima extraño? Yo no recuerdo nada específico, Alex. Fue una época emocionante, el descubrimiento, pero sobre todo la vida siguió, ¿no? Tú ya estabas mal, incluso antes del accidente. Julián, sentado a su lado, soltó una risita suave, un sonido fluido y displicente. Suena a que el coma te está jugando una mala pasada, amigo. Pasa todo el tiempo. El cerebro intenta rellenar los huecos. Definitivamente hubo mucho bombo mediático. Quizás algunos chiflados agitaron las cosas, pero nada fuera de lo normal a nivel global. Solo el ruido habitual. Me dio una palmada tranquilizadora en el hombro, pero sus ojos, cuando se encontraron brevemente con los míos, mantenían esa calma inquietante, el ojo derecho ligeramente más pálido, pareciendo absorber la luz de manera diferente. Su negación fue demasiado rápida, demasiado perfecta, demasiado ensayada. Intenté diferentes ángulos, mencionando detalles específicos que Marcus había susurrado. La brillante lluvia de esporas, los brotes iniciales de confusión reportados en las noticias antes de desaparecer. Cada vez, la respuesta era la misma. Un rechazo amable por parte de Elena, atribuyéndolo a mi trauma y al largo sueño. Una desviación suave y racional por parte de Julián, ofreciendo explicaciones plausibles y mundanas para cualquier sensación persistente de inquietud que pudiera tener. Presentaban un frente unido de preocupada normalidad, pintando efectivamente mis recuerdos como delirios, invenciones de una mente dañada. Su negación sincronizada era más aterradora de lo que habría sido una hostilidad abierta. Se sentía como gaslighting a un nivel fundamental, erosionando mi confianza en mi propia percepción. ¿Estaba realmente perdiendo la cabeza? Habían distorsionado la lesión en la cabeza y el coma mis recuerdos hasta convertirlos en esta elaborada y paranoica fantasía. La duda me carcomía constantemente, un frío contrapunto a la certeza despertada al ver el ojo de Julián. Me sentía atrapado entre dos realidades, incapaz de reconciliar la plácida superficie que presentaban con las horripilantes corrientes subterráneas que sentía. El aislamiento se intensificó. No había nadie con quien pudiera hablar, nadie que creyera las advertencias fragmentadas de mi tiempo en el vacío. Sofía me visitaba ocasionalmente. Sus conversaciones giraban en torno a asuntos familiares, mundanos y su propia vida complicada. Claramente aceptaba la narrativa oficial de mi lesión y recuperación. Intentar sacar el tema con ella parecía inútil. Probablemente me ganaría una llamada preocupada a mi terapeuta. Estaba completamente solo con este conocimiento aterrador, rodeado de personas que estaban fundamentalmente alteradas o eran cómplices en mantener la ilusión. Vivir en esa casa se convirtió en un ejercicio de silenciosa desesperación. Observaba a Julián constantemente, analizando cada uno de sus movimientos, buscando grietas en la fachada. Observaba a Elena, buscando cualquier señal de que su yo original pudiera seguir existiendo bajo la superficie, cualquier destello de reconocimiento cuando hablaba del pasado que compartimos antes de 2025. Pero no había nada. Solo sonrisas educadas, conversaciones cuidadosas y la constante e inquietante presencia de Julián, el hombre con el ojo sutilmente defectuoso, que se movía por mi antigua vida con la silenciosa seguridad de un heredero, mientras yo seguía siendo el fantasma desconcertado. Los días se convirtieron en semanas, cada uno un ciclo monótono de fisioterapia, interacciones tensas y paranoia persistente.
Mi fuerza física regresó lentamente, pero mi estado mental se deshilachaba. La certeza proporcionada por el ojo de Julián era constantemente socavada por el muro de normalidad erigido por él y Elena, y el silencio ensordecedor del resto del mundo respecto a la catástrofe que recordaba. Necesitaba un ancla, un punto de referencia fuera de la sofocante atmósfera de esa casa. Necesitaba a Marcus. Si alguien podía validar mis recuerdos, hacer añicos la ilusión, tenía que ser él, el que primero había susurrado las advertencias. Encontrar su información de contacto se sintió como una pequeña victoria, una recuperación del control. Organizar el encuentro fue sorprendentemente fácil. Sonó genuinamente emocionado de saber de mí, sugiriendo nuestra vieja cafetería favorita en el centro. La esperanza, frágil pero insistente, parpadeó dentro de mí. Imaginé la conversación, la conmoción inicial, luego el reconocimiento creciente mientras le relataba sus propias palabras, el horror compartido, la alianza forjada contra la invasión silenciosa. Finalmente, no estaría solo. El viaje en Uber al centro estuvo lleno de una energía nerviosa que no había sentido desde que desperté. Marcus parecía mayor, líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca, pero su sonrisa era la misma mueca cálida y familiar. Los primeros minutos fueron un torrente de genuina camaradería, poniéndonos al día a grandes rasgos de los 14 años perdidos, sus avances profesionales, su familia, sus 2 hijas. Expresó sincero alivio por mi recuperación. Su preocupación parecía auténtica. Animado por esto, finalmente abordé el tema, manteniendo la voz baja, inclinándome con aire de conspiración, tal como él había hecho junto a mi cama de hospital todos esos años atrás. Marcus, comencé, necesito hablar sobre 2025, sobre la lluvia de esporas, los parásitos de los que me advertiste. Su sonrisa vaciló, reemplazada por una mirada de profunda confusión, luego de creciente preocupación. ¿Parásitos? Alex, ¿de qué estás hablando? Se echó hacia atrás, con el ceño fruncido. Esporas. Tío, creo que tienes las cosas mezcladas. Hablamos mucho durante tu coma. Claro, sobre todo de astronomía, intentando mantener tu mente activa. Pero parásitos, invasiones cósmicas, eso suena a algo sacado de una película mala de ciencia ficción. Su negación no fue suave y ensayada como la de Julián. Se sintió genuina, arraigada en el desconcierto y la preocupación por mi cordura. Fue infinitamente más devastadora. Insistí, desesperado ahora, relatando sus advertencias específicas, el detalle sobre los ojos. Tú me lo dijiste, Marcus. Lo susurraste. Mira de cerca, un ojo ligeramente más claro. Levantó una mano, interrumpiéndome suavemente. Alex, escúchame. Pasaste por un trauma enorme. Tu lesión no fue una misteriosa violencia de masas. Hubo una tormenta eléctrica rara cerca del laboratorio de la universidad ese día. Una subida de tensión causó una explosión. Simplemente estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es completamente comprensible que tu mente pueda crear narrativas elaboradas para lidiar con el vacío de memoria y la lesión. Sonaba tan razonable, tan amable, tan absolutamente convincente. Mi esperanza implosionó, dejando un vacío lleno de terror frío y descarnado. Si Marcus, la fuente de las advertencias, no recordaba, o peor, ahora lo negaba activamente, entonces, ¿qué? ¿Estaba él alterado también? ¿Había reescrito el parásito su memoria después de esas primeras visitas temerosas? ¿O estaba yo verdadera, irrevocablemente roto, mi mente construyendo una vasta conspiración a partir del trauma y susurros sueltos? Me miró con tanta lástima, tanta preocupación genuina. Mira,
dijo suavemente. Esta situación con Elena y Julián no puede ser fácil para ti, quedarte allí. ¿Por qué no vienes a quedarte conmigo y mi familia por un tiempo? Toma un poco de distancia, aclara tu cabeza. La oferta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Escapar de la inquietante presencia de Julián, sí, pero al hogar del hombre que ahora encarnaba la aterradora falta de fiabilidad de la propia memoria. Estaba ofreciendo refugio o una vigilancia más cercana. Sin embargo, la idea de volver a casa de Elena, a la calma vigilante de Julián y la lástima forzada de Elena, se sentía insoportable. Con una sensación de resignación embotada, asentí. «Vale, Marcus», me oí decir, las palabras sintiéndose como piedras en mi garganta. Vale. El ancla no solo no había aguantado, se había soltado sola, dejándome a la deriva en un océano de aterradora incertidumbre. La casa de Marcus era agresivamente normal. Muebles cómodos, fotos enmarcadas de su sonriente esposa e hijas, el leve olor a detergente y algo horneándose. Era el epítome de la vida suburbana estable, un marcado contraste con la atmósfera cargada y frágil de casa de Elena. Sin embargo, la normalidad se sentía sofocante, un tipo diferente de prisión. La esposa de Marcus, Anna, era amable pero reservada, sus interacciones educadas pero breves. Las hijas, adolescentes ahora, me miraban con una mezcla de curiosidad y leve indiferencia, desapareciendo rápidamente en sus habitaciones o detrás de las pantallas. Era un invitado, una anomalía, tolerado por cortesía, pero no realmente integrado. El propio Marcus intentaba mantener una apariencia de nuestra vieja amistad, sugiriendo películas o rememorando días universitarios, evitando cuidadosamente cualquier cosa relacionada con mi coma o los delirios que creía que albergaba. Me animaba a descansar, a tomármelo con calma, aislándome efectivamente dentro de las 4 paredes de su habitación de invitados. La preocupación en sus ojos parecía genuina, pero debajo de ella sentí una cautela, un manejo cuidadoso similar al de Julián, aunque con un sabor diferente. Intentaba protegerme de mí mismo, o proteger el status quo de mí. ¿Tenía Marcus la señal? Lo observé obsesivamente, tratando de captar sus ojos con la luz adecuada, buscando esa sutil imperfección. A veces creía verla, una palidez fugaz en un iris, pero luego parpadeaba y desaparecía, dejándome inseguro de si era real o solo mi mente desesperada proyectando patrones. Esta ambigüedad era una tortura, manteniéndome perpetuamente desequilibrado. Si Marcus, mi supuesta ancla, también estaba marcado, entonces la infiltración era mucho más profunda, mucho más completa de lo que había imaginado. Si no, entonces mi fuente principal, la voz en el coma, estaba él mismo intacto, haciendo su negación aún más desconcertante y mis propios recuerdos más sospechosos. El sueño ofrecía poco respiro, lleno de pesadillas fragmentadas, polvo brillante cayendo de un cielo oscuro, multitudes con ojos vacíos, la mirada escalofriantemente tranquila de Julián, la voz de Marcus susurrando advertencias que se retorcían hasta convertirse en acusaciones. Me despertaba sudando, con el corazón palpitante, el silencio de la casa presionando sobre mí. Durante el día, deambulaba por las habitaciones como un fantasma, la opresiva quietud amplificando el ruido frenético dentro de mi cabeza. La sensación de que algo estaba fundamentalmente mal no se disipaba con el cambio de escenario. Se intensificaba, alimentándose de la paz estéril, la ausencia de amenaza abierta. La necesidad de pruebas se convirtió en una picazón insoportable bajo mi piel. No solo la sutil señal en un ojo, sino algo concreto, innegable,
algo que hiciera añicos la fachada cuidadosamente construida de este mundo alterado. Mis pensamientos volvían una y otra vez a la casa de Elena, a Julián, e inexplicablemente, a la niña callada y observadora, Lila. Ella nació después del evento, concebida en esta nueva realidad alterada. ¿Qué significaba eso? ¿Era inmune? ¿O era algo completamente diferente? Un instinto primario, una apuesta desesperada, comenzó a formarse en las profundidades de mi mente agotada. Una noche, el sueño se negó a llegar. El silencio de la casa era absoluto, amplificando el ritmo frenético de mi propio pulso. Yacía allí, mirando al techo, las realidades conflictivas luchando dentro de mí, la vívida certeza de mis recuerdos contra la abrumadora y plácida negación del mundo. La inquietud creció hasta convertirse en una ola de ansiedad insoportable, una presión física que exigía acción. No podía quedarme aquí, ahogándome en la ambigüedad. Tenía que saberlo. Deslizándome fuera de la cama, mis movimientos fueron impulsados por puro instinto sin adulterar. Me vestí en silencio en la oscuridad. Bajé las escaleras sigilosamente. Abrí la puerta principal con manos temblorosas y me deslicé hacia el aire fresco del preamanecer. Llamé a un Uber. El destino una conclusión inevitable. De vuelta a casa de Elena. De vuelta al origen de lo que andaba mal. El viaje fue una confusión de farolas y sombras. Mi mente acelerada. ¿Qué estaba buscando siquiera? ¿Qué esperaba encontrar? No tenía plan. Solo una necesidad cruda y desesperada de presenciar algo. Cualquier cosa que confirmara que no estaba loco. Le pedí al conductor que me dejara a una manzana de distancia, fundiéndome en las sombras profundas del vecindario familiar, pero ajeno. Las casas eran monolitos oscuros y silenciosos bajo el débil resplandor del amanecer que se acercaba. Mi propia casa, la casa de Elena, se recortaba contra el cielo que clareaba, pareciendo engañosamente pacífica. Mi corazón golpeaba a un ritmo pesado y aterrorizado contra mis costillas, mientras comenzaba mi acercamiento sigiloso, atraído por un hilo invisible hacia cualquier verdad horripilante que me esperara. El aire estaba quieto y frío, amplificando el sonido de mi propia respiración entrecortada, mientras me arrastraba por el costado de la casa, manteniéndome bajo, pegado al ladrillo familiar. El rocío empapó mis zapatos, helándome hasta los huesos. La mayoría de las ventanas eran cuadrados oscuros e impenetrables que reflejaban la penumbra del preamanecer. Pero una, hacia la parte trasera, la habitación de Lila, me di cuenta con una sacudida, proyectaba un rectángulo de luz suave y cálida sobre la hierba húmeda. El pulso se me aceleró. ¿Por qué estaba su luz encendida a esta hora? ¿Estaba enferma? Mis instintos protectores luchaban contra mi creciente pavor mientras me acercaba poco a poco, centímetro a centímetro doloroso. Posicionándome cuidadosamente detrás de un gran arbusto de hortensias, me arriesgué a echar un vistazo a través de un hueco entre las cortinas. La escena interior era inicialmente mundana, casi decepcionantemente normal. Lila estaba sentada en la cama, pareciendo pequeña y pálida. Julián estaba sentado en el borde del colchón a su lado, hablando en tonos bajos y tranquilizadores, acariciándole el pelo. Parecía cualquier padre preocupado atendiendo a una niña enferma en plena noche. El alivio me invadió, seguido rápidamente por una oleada de autorreproche. ¿Era esto? Había arriesgado todo, colándome por la ciudad como un lunático, solo para espiar un simple momento doméstico. Quizás Marcus tenía razón. Quizás necesitaba ayuda. Estaba a punto de retirarme,
de escabullirme de vuelta a las sombras derrotado, cuando Lila se movió, apartándose del toque de Julián con un pequeño movimiento inquieto. Se miró su propio brazo izquierdo, su expresión no de dolor, sino de ligera molestia, como quien espanta una mosca. Entonces, con un gesto repentino y sorprendentemente casual, agarró la parte superior de su brazo con la mano derecha y tiró. Hubo un sonido repugnantemente claro de chasquido seco, anormalmente alto en la habitación silenciosa, audible incluso a través del cristal. Su brazo se separó limpiamente por la articulación del hombro. Se me cortó la respiración, un jadeo ahogado que apenas logré reprimir. La bilis me subió, caliente y ácida. Lila sostenía el miembro desprendido en su regazo, mirándolo con una especie de curiosidad distante, moviendo los dedos como si probara un mando a distancia. No había sangre, ni músculo, ni hueso visibles. Solo una cavidad lisa y ligeramente cóncava donde había estado su brazo, y el extremo igualmente liso y redondeado del miembro que ahora sostenía. Parecía menos carne y más otra cosa. Cartílago pulido, plástico biológico denso. Mi mente no podía procesar esa anatomía imposible. La reacción de Julián fue la parte más horripilante. No gritó, no retrocedió, no mostró ninguna sorpresa en absoluto. Simplemente suspiró. Un sonido bajo de exasperación paternal, como si lidiara con un hábito recurrente e inoportuno. Tomó con cuidado el brazo separado de Lila. Murmuró algo como: «Ahora no, cariño. Intenta descansar». Y luego, con el mismo movimiento tranquilo y práctico que uno usaría para montar una muñeca, levantó el brazo y presionó el extremo redondeado de nuevo en la cavidad. Se oyó otro suave clic. Le giró el hombro ligeramente. La unión era perfecta. Lila flexionó los dedos, bostezó y se acurrucó de nuevo bajo las sábanas. Retrocedí tambaleándome desde la ventana, con las piernas débiles y el estómago revuelto violentamente. El mundo se inclinó. El suelo parecía ondular bajo mis pies. Era real. Todo. Las esporas, los parásitos, la infiltración, la realidad alterada. Mis recuerdos no eran delirios. Eran visiones terroríficamente precisas de la verdad. El horror no era solo que estuvieran aquí, viviendo entre nosotros, llevando rostros humanos. El horror era su naturaleza, capaces de desmontar y volver a montar la biología con indiferencia, como si fuera mera mecánica. ¿Qué eran? ¿Qué más podían hacer? El sol naciente proyectaba sombras largas y ominosas sobre el césped perfecto. La tranquila calle suburbana, de repente, parecía un escenario, poblado por actores inconscientes y tramoyistas ocultos y monstruosos. Mi cordura quedaba validada, pero el coste era la destrucción total de cualquier apariencia de esperanza o normalidad. Ahora sabía la verdad. La invasión no había fracasado. Había triunfado, silenciosa, completamente. Y yo estaba despierto, consciente y absoluta, terroríficamente solo en un mundo que ya no pertenecía a la humanidad. Los susurros del vacío se habían hecho realidad, y el silencio que siguió estaba lleno del peso insoportable de ese conocimiento.